nuestro favor con nosotros y no se cansa de perdonarnos, de restaurarnos, de levantarnos y de hacernos bien. El Señor no se cansa de hacer misericordia con aquellos que la necesitan. Amén. Yo en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero compartir con vosotros una enseñanza y quiero que esto pues se les quede grabado en el corazón. Y a todos los que nos vayan a escuchar después esta grabación, porque el propósito de que esto se quede grabado es que más gente pueda aprender esta enseñanza. Por eso grabamos estos cultos y después los ponemos en internet para que lo puedan escuchar más hermanos. Amén. Amén. El propósito de este tema, igual que todos los temas que hay en la Biblia, en la palabra del Señor, todos los temas que hay en la Biblia, el fin y el propósito que tiene es de enseñar a las generaciones que tendrían que venir de cristianos más adelante. Todo lo que se escribió, todo lo que se dejó establecido en la palabra del Señor es con un propósito, y es de advertir, de corregir, de exhortar, de edificar y de hacer que en el hombre interior, la mujer interior vaya madurando la palabra del Señor, que nos vaya haciendo crecer y nos vaya haciendo aprender, nos vaya enseñando la palabra, cuál es el propósito, amén, definido de Dios para nosotros, que lo encontramos en las Escrituras. Amén. Déjeme que en este día no grite ni corra, si Dios lo permite, porque me interesa de que aprendamos hoy algo de la parte del Señor. Amén. ¿Qué les parece si presentamos al Señor esta enseñanza que vamos a dar? Amén. Y que podamos en esta tarde, gloria al Señor, por la ayuda del Señor, que se nos quede grabado en nuestro corazón lo que tenemos que aprender de la palabra. Vamos a pedir a nuestro hermano Lucas que él presente al Señor la palabra y todo lo que ha de acontecer. Amén. Aleluya. Vamos a presentarnos delante del Señor. Aleluya a todos. Gracias, Padre Santo, por una tarde más delante de tu presencia, Padre Santo. Donde tú nos has guiado los caminos, Padre mío, para venir a los santos, Padre mío. Amén. Que tú nos sigues marcando ese anhelo, Padre Santo, por tu Padre en tu presencia, Padre. Amén. Ayúdanos, Padre mío, a seguir así y perseverar en tu palabra y en la oración, Padre Santo. Claro que sí. Ahora te presento, Padre mío, este culto, Padre mío, donde va a dar el pastor tu palabra, Padre Santo. Amén. Jesús. Nos sigas exhortando y hablando, dando ese alimento para nuestras almas, Padre mío. Aleluya. Gracias por todo, Padre mío, gracias por la alabanza para ti, en el nombre de tu amado Jesús. Y decimos amén todos. Amén. El título del comienzo de esta enseñanza tiene que ver con un verso de la palabra del Señor que está en Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, y en el verso 27. 26 y 28 son de alguna manera la referencia a los cuales el verso 27 expresa y dice: no deis lugar al diablo. Ese es el rótulo del mensaje, pero también es lo que el texto cita en Efesios 4:27. Y dice: no deis lugar al diablo. Empezamos este tema que es de suma importancia, el cual el apóstol Pablo enseña a la iglesia de Efesios. Pero de hecho sabemos que una enseñanza para una iglesia también puede servir para otras. Y eso es lo que ocurre aquí. Esta enseñanza se transporta también, aunque es para la iglesia de Efesios en especial, también para nosotros. Amén. Entonces, el apóstol advierte de esta importante enseñanza de que no le abramos lugar ni puertas al diablo. ¿Se le puede abrir puertas al diablo? Claro que sí.
Por lo tanto, yo quiero que tú valores mucho esta enseñanza y la guardes. Vamos a dejar eso. Aleluya, si no puedes guiar mejor. Que valores y que guardes esta enseñanza y este tema. ¿Por qué motivo? Porque no es una enseñanza cualquiera. Porque es un tema muy importante para que después no suframos una serie de consecuencias en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, es una gran verdad, una gran enseñanza para nuestra vida, de la cual echaremos manos el día que toque de recordar esta escritura para tener temor de Dios. La palabra nos enseña a lo largo de todas las escrituras que temamos al Señor. El temor del Señor nos guarda, nos protege de cosas que el enemigo quiere hacer contra nosotros. La gloria sea para el Señor. Amén. Hubo un hombre en las escrituras que le dio lugar al diablo y vivió muy cerca del Señor. Entonces, independiente de lo cerca o de lo lejano que tú vivas del Señor, se le puede dar lugar al diablo desde el más grande al más pequeño en el Señor. El diablo va a intentar de aprovechar todas las puertas que se le abran para hurtar, matar y destruir. Entonces este hombre, que se llama, seguro que lo conocen, Judas, ese personaje bíblico que muchas veces lo hemos representado con la falsedad, con la negación, con los valores de los principios que tienen que ir dentro de la moral de una persona para no fallarle a alguien. Judas siempre ha sido puesto como ese representante del mal, como una persona mala. Pero si nosotros escuadriñamos el por qué él negó al Señor y usamos la lógica, te vas a dar cuenta que no es tan culpable como lo ha pintado la religión. Porque la religión a veces te tacha de culpable de una cosa que no sabe en tu vida, ni sabe la trayectoria, ni saben el por qué tú llegaste a ese caso. Entonces, lo de él fue progresivo. Igual que de la vida de muchos cristianos que no caen de pronto, sino que hay que saber el por qué llegó a cometer lo que le ocurrió para entender el por qué tomaron esa decisión. Entonces Judas fue acumulando por el desgaste muchas malas cosas en su corazón. Las puertas al diablo no se le abren nada más que nos llama. Él nos llama, oye, que vengo a destruirte. Ah, sí, pasa. No, es una serie de acontecimientos que va ocurriendo que cuando te das cuenta dice, está hasta la última de las habitaciones de mi casa, como vamos a ver más adelante. Por lo tanto, él fue acumulando el desgaste, malos pensamientos, encontronazos, choques, cosas que no entendió hacia Jesús. Tú le preguntas a muchos cristianos que hoy han abandonado al Señor y empiezan a excusarse en muchas situaciones y acontecimientos para decir, yo dejé al Señor, pero mira, fue por el pastor, fue por el coro, fue por una hermana, fue por un hermano. Pero la realidad es que se le fue dando lugar al diablo y él no lo supo descifrar. Entonces, el primer punto que yo quiero resaltar es el por qué Judas vende y comete ese gran error. Dice la Biblia que en cierta ocasión, y ellos mismos los discípulos llegaron a decir, oh, cosas difíciles, muy duras, has dicho, Señor.
No te entendemos ni nosotros que somos los más cercanos a ti. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo dices esto? En cierta ocasión el Señor dijo, miren, el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí. Tú y yo eso lo vimos y no le damos más importancia, como que es un simbolismo de una expresión que utiliza el Señor, ¿verdad? Pero si tú te transportas a la mente de un judío, el judío ya lo ve de otra manera y lo contempla de otras perspectivas, diferentes a la tuya y a mía. Pues en aquel tiempo estaba estrictamente prohibido beber sangre. Era un pecado horrendo. Era algo inconcebible para un judío. Y comer la carne de un hombre. Ellos lo llevaron a algo literal. Y le chocó contra sus leyes, su cultura y sus creencias. Y ahí, que dice, y muchos de los que le seguían abandonaron al Señor. Se dirigió a los religiosos, se dirigió a aquellos que le seguían por los beneficios, se dirigió a aquellos que no podían entender más allá de lo que sus ojos veían. Entonces se acercó los discípulos, se acercó a él, los más cercanos, y le dijo, dura cosa has dicho. Jesús le dice, ¿os queréis marchar vosotros también? Entre ellos estaba Judas, aquel que tenía pintado en su corazón o plasmado en su corazón de lo que tenía que ser el Mesías que vendría para libertar a Israel. Entonces estas cosas él le fue chocando. Todas estas cosas le fueron creando a él una imagen del Mesías que no le cuadraba. No le encajaba con la visión que tenía Judas de lo que sería el libertador de Israel. A él no le cuadraba el modo de operandis del Señor, de cómo un Mesías, cómo tenía que venir para actuar y libertar a Israel. Miren, él no entiende que el Mesías fuese humilde. Él no entiende que un Mesías viniese sin armas. Él, Judas, no comprende que el Mesías se proclamase el Hijo de Dios y viniese montado en un pollino de asno. Todas estas cosas le estaban chocando con el concepto y el principio de lo que tendría que ser el Salvador poderoso de Israel. Él tenía que venir en un caballo blanco y con victoria y con poder y con un ejército innumerable y armas de guerra para libertarlo del yugo de la esclavitud y de la opresión romana. Pero no fue así. Él venía dando y compartiendo su dinero con los pobres. Eso le chocó mucho a él, porque era el que guardaba la ofrenda. Jesús se asociaba con los huérfanos, con las viudas. Él se acercaba a los niños. Él sanaba a los leprosos, algo inconcebible para un judío que se acercaba a un leproso. Se había que huir de él. ¿Cómo tú te acercas a un leproso? ¿Cómo tú te asocias con los humildes? ¿Pero qué conquistas vas a alcanzar tú para liberarnos? Todo esto lo fue guardando Judas en su corazón, cosas que no le cuadraban. Dando dinero a los pobres, eso le chocó a él mucho. Acercándose a los publicanos, no te entendemos. Señor, ¿qué hace? Tu reputación la manchas. Júntate con la élite de los fariseos, de los escribas. ¿Te vas a acercar a los publicanos, a los desechados, a los que nos venden? No hagas eso, Señor. Rodéate de la élite.
traza un plan para liberarnos. Organiza como líder indiscutible que eres algo para liberarnos. No te asocies con los humildes, eso no tiene poder. Claro, su asociación fue con los desvalidos, con los que nadie respetaba ni valoraba en el pueblo, para hacer un motín y libertar a Israel de la opresión y de la humillación que estaba viviendo. Claro, al no asociarse con toda esta clase de personas, trajo confusión a sus creencias y a sus pensamientos. Judas, nos dice la palabra del Señor, que los pensamientos que él tenía le chocó con lo que tenía que hacer un Mesías, al cual esperaban Israel, que venía con brazos fuertes para libertarlos de la opresión, para libertarlos del yugo de la esclavitud, para esa opresión que estaba viviendo. Entregó el Señor, porque no comprendió y no entendió que Él, el Mesías, no vendría para libertarlos del yugo, de la opresión de los romanos, sino para librarlos de la opresión y del yugo del pecado y de la esclavitud en la que estaban ellos sumergidos. Y como no se hizo las cosas como Él entendió, como no se hizo las cosas como Él comprendió, lo vendió por 30 monedas de plata. Qué gran enseñanza nos da esto. Y no es como nosotros lo hayamos creído, y no es como nosotros hayamos entendido que Dios tiene que hacer las cosas. Tú me tienes que dar, me tienes que complacer, me tienes que proveer, me tienes que dar todo lo que yo te pido y necesito. Que nadie me falle, que nadie me venda, que nadie me haga la guerra. Porque si no, te abandono, Sáname si no te dejo. Mira lo que te digo, Y no me andes con chiquita, me das lo que te pido o te dejo ahora mismo. Y amenazamos al Señor con nuestras demandas. Y buscamos una parte de Dios que posiblemente sea equivocada, pero que eso lleva al final al fracaso de nuestra fe. Dile a Dios que nunca veas de Dios esa parte que a ti te complace, a ti te beneficia y que tú crees, o que tú razonando crees que tiene que hacerse así, para que sigas al Dios de la religión que tú te has creado, sino todo lo contrario, que siempre diga: sea hecha tu voluntad por encima de mis creencias, mis decisiones. Tú seas el que me dirija, aunque a veces ande por valles de sombra y de muerte que yo no entiendo, pero que siempre sea tú. Miren, hay un tema en la palabra del Señor que yo quiero que escuadriñen conmigo bien, pues es muy importante. Y es que tenemos que tener dominado, controlado todo lo que contra nosotros batalla y pueda ser un móvil que utilice el enemigo para sacarnos del camino, ya sean, escuchen bien esta palabra, bueno o malo, porque no solo lo malo nos puede alejar del Señor, o lo que nosotros tenemos, nuestras convicciones y creencias de que cómo tienen que ser las cosas para yo seguir al Señor. No solo lo malo nos puede alejar del Señor, si no sabemos dominarlo y controlarlo, sino también las buenas cosas que nos pasan. ¿Qué estás diciendo, pastor? Lo que estás oyendo. Incluso las cosas buenas nos pueden alejar del Señor.
Nos muestra la palabra del Señor que a un rey le vino un acontecimiento muy bueno. Tan bueno como lo más grande que le pueda pasar a una persona que está enferma y a punto de morir, y es recibir su sanidad. Tú me podrías decir, pastor, si yo recibo mi sanidad, a mí no hay quien me aparte del Señor. Yo te digo que tengas cuidado. Porque a veces la sanidad no es a veces lo más importante para seguir al Señor. A veces recibir un bien en tu vida te puede incluso alejar del Señor. ¿Tienes sustento y abrigo? Bástate mi gracia con eso, porque todo lo que es más de eso es afán y al final te puede alejar del Señor. Hubo un hombre que recibió la sanidad de su cuerpo, iba a morir. Aleluya. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que el rey Ezequías recibió su sanidad y esto le llevó a una pérdida muy grande. Isaías, en el capítulo 38, se narra la historia de cómo Ezequías, este rey, recibe una sanidad. Dice en el verso 1 y 2 del capítulo 38, y en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Acá, hijo de Amós, y le dijo: así dice el Señor, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared e hizo oración al Señor y le dijo: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón, y he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y dice la Biblia, y lloró Ezequías con un gran lloro. Verso 4. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, el Señor tu Dios, aleluya, el Dios de David tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado tus días 15 años. Esto es una bendición. ¿Estamos de acuerdo todos o no? Amén. Es una bendición. Se iba a morir, se quebranta delante del Señor, hace un reconocimiento de su vida y dice: guardando tu palabra, he cumplido tus mandamientos, he vivido en integridad. Y Dios dice: es verdad. Pero lo que no vio Ezequías, lo veía Dios. Esto es para gente que no le dominen los sentimientos ahora, Párate, agárrate. Es preferible morir, aleluya, haciendo la voluntad de Dios, que tener 15 años más y después perderte. Para oídos finos eso. No, yo prefiero que Dios me sane, aunque después me vaya una eternidad al infierno. ¿Qué estás diciendo? Párate y piénsalo bien. Porque es muy serio hablar de la eternidad comparado a una vida temporal en este mundo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ezequías recibió su sanidad. Pero miren, no es recibir la sanidad, es tener la capacidad de saber que has recibido tu sanidad para que te mantenga en tu integridad. Y no que tu salud, tu beneficio,
lo que has recibido te sirva para perderte. Sigamos escuadrillando las Escrituras. La noticia del profeta de que iba a morir le llenó de temor. Verso del 4 al 6 nos dice que le llevó lo que recibió a la oración, al clamor. En el verso que hemos leído nos enseña cómo le añade años y le da una bendición, porque es una bendición recibir una sanidad. ¿Estamos de acuerdo? Es una bendición, verso 6. No podemos dejar de ignorar esa gran verdad. Y lo que Dios hace, y es de Dios, lo confirma. Porque Dios todas las cosas que hace buenas las confirma con su palabra. Verso 8. Ahora bien, ¿qué pasa en la vida del rey Ezequías? ¿Por qué estamos haciendo hincapié en que a veces es mejor quedarse como uno está? Si lo que va a recibir te va a perder. Al oído fino. Capítulo 39. Entramos en el tema porque queremos aprender algo esta tarde. Porque queremos aprender de parte del Señor la enseñanza de que a veces tenemos que tener muy bien controlados los sentimientos y las emociones, los beneficios que recibimos de Dios y saber mantenerlos. Miren, Job sabe por qué me gusta mucho, porque era el mismo, tuviera o no tuviera. ¿Seremos fieles a Dios solamente en lo bueno? ¿Qué dijo él? No. Alabaremos a Dios en todo tiempo. Tenga abundancia o tenga escasez, tenga salud o tenga enfermedad. O yo que solo alabaré a Dios cuando todo me vaya bien. No. Alabaremos a Dios en todo tiempo. Pero ¿saben qué sacó Job del beneficio de haber sido trillado, de haber sido pasado por la enfermedad? Que sus ojos se le abrieron. Hay a quienes los problemas le hacen que se cierren sus ojos de cara a Dios. Pero hay otros que sacan beneficio hasta de las adversidades. Y él dijo, ahora mis ojos te ven y te contemplan. Antes te oía. Bien, vale. Pero quiero profundizar. Y hay personas que le dicen quiero más de ti, pero no saben que a veces el pedirle a Dios el quiero más de ti, eso implica que le pase por el trillo de la prueba. Así que ora con conocimiento lo que le pides al Señor. Amén. Ahora bien, ¿qué pasa en el capítulo 39 de Isaías? Te voy a revelar hoy algo por la palabra de Dios muy importante y guárdalo. Recibió una sanidad y se enteraron por allí los babilónicos. Escucha bien esto. Y envió el rey de Babilonia a sus hijos con cartas de recomendación, de alegría, de gozo y de regocijo por la sanidad del rey Ezequías. Te voy a preguntar algo que tú ya lo sabes. Es más, lo vas a decir en tu corazón. Te pregunto algo. ¿Satanás se alegra de tus bienes? Dice Alba por aquí que no. ¿Por qué, Alba? Porque somos felices. ¡Gloria a Dios! Él no quiere tu felicidad, ni tu sanidad, ni tus beneficios. No se alegra con tus bienes. Al revés, se revela de que tú estés bien. Pero qué astuto. Empieza a mandar sagazmente a emisarios de su parte. ¡Qué alegría! ¡Qué bien! Nos gozamos de que estés viniendo al cultito ahora. No gozamos de que tu casa haya florecido. No gozamos de que hayas recibido dones, sanidades. Que tu casa se esté ordenando en el Señor, que estés creciendo, que estés saliendo donde has salido. ¿Cómo se van a alegrar de ti tus enemigos?
¿No te das cuenta que el plan oculto del enemigo detrás de sus acechanzas, aunque aparentemente sean de apariencia de piedad, de que bien, nos alegramos contigo, qué bendición, llevan un veneno oculto detrás de sus intenciones diabólicas? ¿Qué ha dicho Dios? Que no comas, eso es mentira, hombre. Tú comes, serás igual que Dios. Qué tentador y qué goloso. Dios, igual que Dios. Que yo pueda con mi poder y mi autoridad hacer lo que yo he hecho. Ten cuidado con las palabras envenenadas del demonio que te dice que el culto no es todo, que la perseverancia, el insistir, el acudir, el ayunar, el orar, eso no, eso ya no está de moda, ahora está de moda otras cositas. Miren, aleluya, en el verso 31, en aquel tiempo Merodán, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías, porque supo que había estado enfermo y que había estado convaleciente o convalecido. Pero ¿saben dónde está el problema aquí? ¿Saben dónde está? En lo que viene en el verso 2. Mira qué fuerte. Y se regocijó con ellos el rey Ezequías. Qué poco discernimiento de espíritu hay hoy. Lo digo porque es que es lo que estoy viendo igual que ustedes. Qué poco discernimiento de espíritu hay. Que le venga uno de parte del demonio con una careta y que yo me goce con ello. Estate quieto. Domina, controla el momento de la euforia. No tengas prisa, que en los caminos del Señor las prisas es tu peor enemigo. Tanto para lo bueno como para lo malo. Las prisas es tu peor enemigo. Una tribulación, una angustia, un problema, de momento te hundes. Tranquilo, espera un momento, que no hay tormenta que dure 1000 años. Deja que se vayan las nubes, deja que se vayan las aguas, después un balance de las pérdidas y te darás cuenta que hay más cosas a tu favor y de beneficios que males han venido. Y te darás cuenta que una vez que el enemigo haya venido y te haya planteado una apariencia de que se goza contigo y tú hayas dicho, bueno, vamos a ver, muy bien, yo te doy gracias, y te hayas dado cuenta y ellos hayan sacado ya la realidad del por qué venían a ti, te alegrarás y te gozarás, porque te darás cuenta de que lo que traía era una mala intención envuelta en una buena intención. Pero el rey Ezequías se dejó llevar por las emociones y se regocijó con ellos. Pero es que sigue añadiendo males. Es que no se quedó ahí quieto. Es que dice que encima lean contigo. Miren qué tremendo lo que hace el rey. Y les mostró toda la casa y su tesoro. ¿Qué estás haciendo, hombre? Plata, oro, especias, ungüentos preciosos. Toda su casa, armas y todo lo que se hallaba en su tesoro. Y sigue diciendo la Biblia, mira, escucha esto que fuerte. Y no hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no se los mostrase. Prepárense ahí, porque hay unos principios bíblicos muy fuertes aquí. Viene y se regocija con ellos. Y yo entiendo que en ese regocijo implica a llamar a los siervos y preparar un banquete y gozarse con ellos. Pero claro, empieza la charla, empieza la conversación, empieza el diálogo, empieza, hermanos míos,
el enemigo a ganarse el corazón de Ezequías. Porque el primer problema que yo veo aquí es que se goza con ello. El segundo es que empieza a entregarle su corazón. No hay peor cosa hoy en la vida cristiana que hacer, hermanos míos, migas y hacer juntas y hacer unión con los hijos del malo. Y claro, una vez puesto, pues ya te enseño mi casa. Entra y se dedica tiempo. Y se invierte tiempo y se le da lugar en nuestro hogar, se le abre las puertas y ahí entra la palabra de Efesios: no le deis lugar al diablo, por muy hermoso y muy bien presentado que os venga. Porque cuando se le da lugar al diablo, entra hasta la última de las habitaciones de tu casa. Y allí el rey Ezequías le mostró oro, símbolo de ¿qué? De la divinidad, de la santidad y de la pureza de Dios. Y le enseñó la plata, símbolo de la redención, del perdón de los pecados y de haber sido redimidos. Porque una vez que entra el demonio en tu casa y le abre la puerta, a lo primero que va es por la divinidad, por el oro, la santidad. Y después te quitará la redención, la salvación y todo lo que has recibido de Dios. Después se llevará el incienso, la adoración. Y te alejará de Dios quitándote todo. Te quitará Dios, te quitará la salvación y después te quitará la adoración. Y cómo no, lo último de lo que se apoderará de ti será de las armas de guerra, para que ahora sí estés sin Dios, estés sin redención, estés sin adoración y estés sin posibilidad de defenderte ante el enemigo. Es progresiva, si se dan cuenta. Te quita Dios, te quita la salvación, te quita la adoración, te quita tus armas de guerra. Y cuando haya hecho eso, te darás cuenta que el enemigo nunca se alegró de tus bienes, se alegró de tus bendiciones, se alegró de tu sanidad. Y entonces ocurrirá lo que ocurrió. Verso 3. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dicen estos hombres? ¿Y de dónde han venido? ¿De dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: de tierras muy lejanas ha venido a mí, de Babilonia. Entonces dijo, verso 4, ¿qué han visto? ¿Qué han visto en tu casa? Y dijo Ezequías: todo. Oh, hermano, todo lo que hay en mi casa han visto. Ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces vino palabra del Señor a Ezequías: oye palabra del Dios de los ejércitos. He aquí, vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice el Señor. Oh, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Pero si vinieron a alegrarse conmigo, vinieron a hacer fiesta, y no te fíes del enemigo. No le abras las puertas. Mantente firme. No le des lugar al diablo.